Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al webinar Identidad e Imagen Corporativa para Pymes. Soy Eva Mendía, directora del Salón BID Barcelona. Encantada de saludaros y muchas gracias por conectaros, lo primero. Es un placer compartir con vosotros esta sesión, una sesión que organizamos en colaboración con ESIC, entidad colaboradora del Salón, a la que agradecemos de nuevo su participación. Este webinar forma parte del compromiso de BID Barcelona, el punto de encuentro anual de pymes, comercios y profesionales autónomos como vosotros. En la próxima edición, que os avanzo, tendrá lugar el 15 y 16 de octubre de este mismo año en el pabellón 8, como el año anterior de Fira Montjuïc. Contará con diferentes espacios dedicados a la inspiración, al asesoramiento, las soluciones prácticas para vuestros negocios y el networking. Podéis encontrar ya información en nuestra web, iremos actualizándola a medida que vayamos avanzando en los próximos meses, así que desde ya os invito a que os guardéis estas fechas en vuestros calendarios y os esperamos allí. Volviendo a la webinar, hoy trataremos un tema clave para cualquier negocio, que es la importancia de construir una imagen, una marca y una identidad corporativa coherente. Y para ello contamos hoy con María Eugenia Martínez, directora del grado oficial en Marketing y profesora e investigadora principal del grupo de investigación TDM. Y nada más, la sesión tendrá una duración de unos 30 minutos aproximadamente. Dejaremos unos 10 a posteriori para cualquier duda, pregunta que tengáis. En principio tenéis que ver un botón a la parte inferior derecha para poder lanzar estas preguntas y nada más. Al finalizar la sesión pues las abordaremos y intentaremos contestarlas todas. Así que nada más. Gracias a todos de nuevo por conectaros y te doy paso, María Eugenia. Bienvenida y todo tuyo. Pues en primer lugar, tal y como han comentado, soy María Eugenia Martínez y vengo de SIC Barcelona y venimos aquí a hablar a realizar el webinar sobre construir una marca que impacte identidad e imagen corporativa para pymes. Bueno, como sabéis, soy de SIC Barcelona, soy profesora aquí, también la directora de grado oficial en marketing y la investigadora principal del grupo de investigación de transformación digital en marketing. Entonces, antes de comenzar, veamos el título del webinar como tal, ¿no? Que habla de construye una marca que impacte, identidad e imagen corporativa para pymes. Así que aquí vemos que tenemos diferentes conceptos, que qué es la identidad de marca, qué es imagen, qué es generar impacto, ¿no? Porque muchas veces yo con mis alumnos, y de hecho también en empresas, veo que son conceptos que quizás se nos escapan un poquito y si los definimos muy bien tendremos muy claro qué es lo que queremos hacer. Por lo tanto, identidad, a resumidas cuentas, es lo que somos. La imagen es lo que piensan de nosotros y el impacto es la respuesta que están teniendo. Es decir, la gente me recuerda, la gente me reconoce cuando yo hago algo. Entonces, ¿cómo puedo crear una imagen de mí que corresponda con mi forma de ser, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer que la gente piense lo que yo quiero que piensen sobre mí? Así que, ¿esto cómo se soluciona? Sabiendo muy bien quiénes somos, a quiénes vamos dirigidos y conectando con ellos. ¿Cómo conectamos con ellos? Mediante los elementos de marca y mediante herramientas de comunicación. Así que, de nuevo, vamos a ir por partes, disgregando cada una de ellas. Por un lado, la identidad, lo que somos. Siempre tenemos aquí la filosofía y la cultura. La filosofía es nuestra forma más interna, nuestra forma de ser. Es lo que siempre decimos, ¿no? Nuestra misión, visión, valores. Misión, ¿qué es lo que somos? Visión, ¿a dónde queremos llegar como empresa? Y luego, ¿qué valores necesitamos para poder mantener esta misión y poder también a largo plazo mantener y llegar a esta visión? Los valores que tenemos aquí son valores más relacionados con el negocio en sí, es decir, de hacer llegar a los stakeholders nuestra manera de ser. Entonces, por ejemplo, es el customer centric, el people first, el utilizar la innovación a la hora de desarrollar nuestros productos, el from storytelling to story living, ¿no? Que hoy en día está muy en auge, el hecho de ya no solo tenemos que crear historias para nuestros consumidores y para nuestros stakeholders en términos generales, sino que es que vivan de una manera muchísimo más potente nuestra experiencia de marca y también esto también implica la inclusión de experiencias de realidad virtual, etcétera. Sostenibilidad, creatividad, por lo tanto, estos son los valores que podemos tener presentes en la parte de negocio. Sin embargo, por otro lado, tenemos los valores relacionados con la cultura. La cultura son aquellos principios y valores y entonces ya lo relacionamos mucho más con el ámbito interno.
que es, pues, oye, tenemos que tener en el equipo un espíritu ganador, tenemos que tener este trabajo en equipo, pasión, honestidad, integridad, innovación, como veis, son todo ejemplos, simplemente para inspirar un poco si vuestro objetivo es definir vuestra identidad. Entonces, esto nos va a dar coherencia absolutamente a todo lo que hagamos, porque cuando tengamos que tomar una decisión diremos, oye, ¿esto está acorde con nuestra identidad? O sea, vamos a tomar una decisión de sostenibilidad, por ejemplo, y, esto va, o sea, utilizar este tipo de plásticos va acorde con nuestra identidad. ¿Realmente nos interesa utilizar este tipo de material? Así que ahora tenéis que ver, si os dijera que tenéis que definir vuestra empresa en 3-5 palabras a nivel de identidad, ¿seríais capaces? Este ejercicio con mis clientes siempre lo hacía, porque era para hacerles ver que parece muy de libro, muy de papel, pero es que nos tenemos que sentar a definir quiénes somos. Porque si no sabemos ni nosotros quiénes somos, ¿cómo va a saber la gente a qué nos dedicamos y realmente nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí les digo, deporte, accesible, asequible y variedad. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué marca estamos hablando? De Decathlon. Luego, si hablamos de diseño, hogar, funcional, incluso diría ajustado de precio, pues ¿cuál es la marca que nos viene a la mente? IKEA. Por lo tanto, con esto, ¿qué concepto quiero introducir aquí? El brand mantra. El brand mantra es una manera como de simplificar y resumir nuestra manera de ser, nuestra identidad en 3-5 palabras. Estas tienen que ser únicas y realmente tenemos que ser capaces de definir un brand mantra que la gente diga, es que es inconfundiblemente sois vosotros. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver una serie de pasos que atienden un poco a lo que viene siendo el título del webinar, ¿no? Así, este primer paso es definir vuestra filosofía y cultura y vuestro mantra de marca. Vayamos a lo siguiente. De momento ya tenemos resuelto qué es identidad de marca. Vayamos a ver qué es imagen. Imagen es lo que piensan de nosotros. Entonces, ahora ya, una pregunta. ¿Qué piensa de nosotros? ¿Quién? ¿Aquí de quién estamos hablando? Podemos hablar de diferentes públicos, podemos hablar de diferentes stakeholders, pero sí que es cierto que hoy me centraré especialmente en aquellos que son clientes. Así que, oye, al final tenemos que pensar que tenemos clientes que pueden ser más mayores, más pequeños, o sea, qué edad tienen, si son rurales, si son urbanos, si son digitales, si son analógicos, porque al final esto va a definir el comportamiento que tengan con nosotros. Y además, sus necesidades, sus gustos, sus comportamientos, sus conductas. Por eso nosotros, acorde con ellos, vamos definiendo la comunicación, vamos definiendo también la identidad visual corporativa. Veréis que muchas veces me refiero a identidad visual corporativa y principalmente es la máxima expresión, que lo veremos un poquito más adelante, es el logo. Como podéis ver aquí, al final, Toys R Us, Mercedes-Benz, Jeep, Ameche, van dirigidos a personas totalmente diferentes y realmente es, pues por cuestiones de edad, tenemos a Toys R Us versus Mercedes-Benz. Versus, por ejemplo, si tenemos urbanos versus rurales, tenemos Mercedes-Benz o más relacionada con Jeep, o más digitales, analógicos. Pues al final tenemos que definir muy bien a quién vamos dirigidos. Por ello, os introduzco el concepto de buyer persona que probablemente hayáis escuchado muchísimas veces. Sí que es cierto que en este caso me gusta hacer referencia a su fundador, que poco se conoce y poco se identifica, que se llama Tony Zambito. El nombre es divertido y yo creo que es fácil de recordar. Él es el fundador del concepto de buyer persona y el buyer persona son perfiles que están basados en investigación, es decir, tenemos que aplicar una investigación de mercados y cuando digo una investigación de mercados no pensemos en desarrollar el cuestionario más largo del mundo y crear diseñar una metodología de investigación científica. No, o sea, realmente tener muy claro qué es lo que queremos saber sobre ellos, podemos realizar un cuestionario y preguntar. Entonces, de esta manera vamos a saber quiénes son, qué quieren lograr, qué motiva sus decisiones, cómo piensan, cómo compran y por qué eligen nuestro producto. Es que es imprescindible conocer al consumidor para crear una buena marca, una marca fuerte. Hoy en día también se considera que es importante dónde y cuándo comprar. Aquí
les dejo cuáles son los principales puntos. Bueno, como en todo proyecto, con el Business Model Canvas también, pues también está el Buyer Persona Canvas, que es el creado por Tony Zambito, por si queréis, quieren visitarlo en su página web. Y aquí tienen preguntas que se pueden hacer a ustedes mismos para ver, para realizar este Buyer Persona y definir su consumidor. Así que se los recomiendo enormemente que lo puedan visitar. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, en mi caso, utilizo este tipo de buyer personas, donde identifico lo que a mí siempre me ha funcionado. Claro está que dependiendo del sector donde se trabaje, funcionarán más unos u otros. Sí que es verdad que cuando hablo con mis alumnos, siempre digo que, aunque parezca una tontería, pero siempre tenemos que ponerle el nombre al buyer persona. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una campaña para o hacer un producto para el segmento 1 que hacer un producto para Matilda Saru o para Lola o para Pedro. ¿Sí? Entonces, realmente cuando ponemos un nombre, personalizamos y personificamos mucho más. Al final, el buyer persona lo que busca es personificar a los diferentes segmentos o al segmento al que queremos atender. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, vemos que siempre tenemos unos datos sociodemográficos, siempre es recomendable establecer cuál es el arquetipo, si es la cuidadora, si es el innovador, si es... Luego, por otro lado, qué objetivos tienen en la vida, qué frustraciones, qué preocupaciones tienen, qué tecnología utilizan, qué personalidad tienen y qué marcas favoritas pueden tener, porque de esta manera nosotros también podemos coger referencias de allí. Y entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para representar, por ejemplo, para una de las muchas razones por las que podemos utilizar un buyer persona es para reflejarlos o para que se vean identificados en todas las comunicaciones que nosotros hayamos realizado. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de IKEA, como pueden observar, tenemos aquí las redes sociales, que podemos ver un perfil joven, muy centrado, la verdad, es en el género, en las mujeres, jóvenes, que con estilo, con cuidado, minimalistas, etcétera. Y luego en la parte de publicidad, pues vemos un comportamiento idóneo, ¿no? Con el padre dándole de comer a los hijos, para decir somos inclusivos y evidentemente las responsabilidades son varias. Bueno, al final está conectando con lo que es hoy en día una sociedad con lógica. También no solo existe esto para conectar con una persona en sí, sino con sus hábitos, sus creencias, sus valores, como se puede ver aquí en el ejemplo. Un mueble, infinitas vidas. Cada vez más el mercado está pidiendo que seamos sostenibles. Por lo tanto, IKEA, ¿qué es lo que hace? También querer conectar con este segmento. Pero oye, estamos hablando de regalar, reusar y revender para no generar tanto residuo. Por lo tanto, el segundo paso que tenemos será definir el buyer persona. Por lo tanto, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos a quién vamos dirigidos, por lo tanto, es el momento de saber qué es lo que piensan de nosotros, ¿no? Así que la imagen es lo que piensan sobre nosotros. Muchas veces siempre intento aclarar este concepto porque mucha gente dice, no, es que mi imagen de marca, mi logo, no. O sea, realmente la imagen es qué es lo que las personas perciben sobre vosotros, los consumidores en concreto, qué es lo que perciben sobre la empresa. Sin embargo, logo, todo lo que conlleva a nivel de tipografía, colores, símbolos, etcétera, esto es lo relacionado con la identidad visual corporativa. Por lo tanto, tenemos identidad corporativa, que es quiénes somos, identidad visual corporativa, cómo reflejamos al público nuestra forma de ser mediante nuestras líneas visuales, y la imagen corporativa es lo que creamos en la mente del consumidor. Entonces, tenemos que pensar y reflexionar. Oye, lo que las personas piensan de nosotros corresponde con lo que nosotros queremos, ¿no? Pensemos en Nespresso. La filosofía de Nespresso siempre ha sido, que la tenemos aquí abajo, subrayada en lila, que siempre ha sido hacer las cosas bien, defender la calidad y a la vez las que cuidan, o sea, que cuida el planeta, ¿no? Y además también ven que lo que, por ejemplo, en este caso, en el mercado de Estados Unidos, que estos son datos de Statista, dicen que valoran mucho dentro de las marcas de café la autenticidad, la exclusividad, la cercanía, la honestidad, etcétera. Por lo tanto, aquí Nespresso lo que quiere saber es, oye,
lo que la gente le da importancia para ser una marca, ser percibida como una marca fuerte es esto, estos son mis valores, sostenibilidad, calidad, honestidad, como podemos ver en la derecha, vamos a aplicar una investigación de mercados que, repito, cuando escuchamos la palabra investigación de mercados nos entra el pánico y realmente es que es hacer un cuestionario bien gestionado para saber qué es lo que opinan. Oye, de 0 a 10, ¿cuánto ves de sostenible mi marca? ¿No? O si yo te digo, Nespresso, ¿cuáles son los 3 primeros atributos que te vienen a la cabeza? O sea, realmente la investigación de mercados se puede hacer además vía correo, vía redes sociales, se pueden hacer vía de muchísimas maneras, muy rápido y muy interactivo. Por lo tanto, nuestro tercer paso será preguntar a nuestros clientes qué opinan sobre nuestra marca. Para ver lo que comentaba. Con respecto a la identidad y la imagen, ¿hay coherencia entre ambas? O sea, lo que yo quiero que la gente perciba, ¿lo está percibiendo realmente? Así que ya tenemos qué es la identidad de marca, qué es la imagen y ahora veremos qué es generar impacto. Generar impacto es estar relacionado con este brand awareness que siempre decimos, ¿no? Incrementar el brand awareness. Cuando hablamos de notoriedad de marca o brand awareness, ¿qué es esto, no? Entonces, el brand awareness está compuesto por 2 principales factores, que es el recuerdo y el reconocimiento. Recuerdo es cuando tengo hambre, quiero desayunar, ¿cuál es la primera marca que me viene a la cabeza? Quiero comprar un coche, ¿cuál es la primera marca que me viene a la cabeza? ¿No? Está muy, muy relacionado con el top of mind, ¿no? Es cuál es la marca que te viene a la cabeza cuando tú piensas en una categoría de producto. El reconocimiento, sin embargo, habla más de cuando ves algo relacionado con alguna marca, no necesariamente ver los logos, sino simplemente el packaging, que es un elemento de marca, ya sabes perfectamente, reconoces de quién es ese producto y quién hay detrás. Por lo tanto, ¿cómo conseguimos este recuerdo y este reconocimiento? Pues con los elementos de marca y la comunicación. ¿Qué son los elementos de marca? Son desde el logo, personajes, packaging, el I'm loving it, de que es el tagline, no eslogan. Eslogan es más para campañas concretas y tagline es aquella frase que acompaña siempre a la marca, ¿no? El I'm loving it, porque tú lo vales, ¿no? Pues esto siempre es cuando acompañan la marca, es tagline. Y luego I'm loving it, este es el jingle. Así que estos son elementos de marca que se utilizan para identificar y diferenciar la marca de otras competidoras. Y luego también, por otro lado, lo que comentaba, qué importante es la comunicación para la creación de marca. Y qué importante es también aplicarlo a las 4 P's del marketing, ¿no? Porque al final, de esta manera, vamos a crear este universo. Por un lado tenemos el producto comunica, la propia publicidad comunica, el precio comunica, el punto de venta comunica. O sea, todo lo que utilicemos, todo contacto con nuestro cliente va a comunicar. Las personas que trabajan dentro de McDonald's también comunican. Su forma de ser comunica. Todo va a generar esta reputación. Por lo tanto, vamos a ver un poquito más concretamente, sin querer irme mucho de tiempo, más aspectos sobre naming, logo y algunos elementos de marca. A nivel de naming, aquí me detendré un rato. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, oye, es que, mira, María Eugenia, es que yo soy una pyme y es que no me voy a centrar ahora en esto porque estás poniendo ejemplos además, que son Nike, Amazon, Coca-Cola, claro, es que ellos lo hacen muy bien. Bueno, pero es que ellos pusieron el nombre en el principio y ellos no empezaron siendo multinacionales. Por lo tanto, como nunca se sabe lo que nos depara el futuro y espero que a todo el mundo que esté aquí le vaya a ir muy bien, tengamos en cuenta algunos aspectos y tomemos como referencia a las grandes empresas, ¿no? Al final, se dice que un buen nombre debe ser corto y simple pero impactante. Pensad en Nike. Nike. Pero por otro lado teníamos el International Business Machines. No es lo mismo que decir es IBM, ¿no? Ellos tuvieron que hacer el cambio. Ser fácil de extrapolar. ¿Por qué? Amazon es muy fácil de extrapolar. No difiere con ningún tipo de producto, no están aludiendo a ningún tipo de producto. Yo siempre recomiendo no utilizar el nombre del producto en el nombre principal de la marca. ¿Qué es lo que le pasó a Apple, por ejemplo? Apple utilizaba el iTunes y tuvo que cambiar al Apple Music para poder ir jugando con Apple Music, Apple TV, etc. Luego, fácil de leer, escribir y pronunciar. Sony, lo digas en castellano, lo digas en inglés, lo digas en otros idiomas,
siempre va a sonar similar. Sin embargo, aquí tenemos el Qdoba, Qdoba, se puede decir de miles de maneras que realmente va a haber problemas en esto. Por ejemplo, también pasa un poquito, aquí con perdón, pero pasa un poquito con la FNAC. FNAC, FNAC o cómo se dice, ¿no? Poder ser recordado fácilmente. Intel, corto, además esto va muy relacionado con que sea corto. Y además hace referencia a inteligencia, etcétera. Sin embargo, cuando son muy largos es PricewaterhouseCoopers, ¿no? Que dices, vale, PwC, sí, pero hoy en día es que no ponen en ningún lado PricewaterhouseCoopers, pero de hecho me extrañaría que alguien se refiriera a esta empresa como el PwC y todo el mundo le llaman Price, ¿no? Entonces, para que veamos que hay veces que incluso las grandes empresas al principio tomaron decisiones que, bueno, pues que no tuvieron en cuenta este tipo de facilidades o de criterios. Que no pase de moda fácilmente. Coca-Cola, como no hace nada de referencia a algo de la época cuando nacieron, no tiene ningún problema con esto. Pero, por ejemplo, la marca Friendster, la terminación "ste" ya es de los años 2000-2010, por lo tanto, dentro de un contexto anglosajón, no gana tanto y puede ser peligroso. A nivel de fantasía, también tiene que ser un poco aspiracional el nombre, ¿no? Cuando hablamos de North Face, esta parte, esta cara más dura de una montaña, bueno, pues que tenga que ser un poco fantasía, un poco de inspiración. Sin embargo, General Product, pues pueden ser, pues no nos está indicando absolutamente nada de la marca, ¿no? De lo que puede haber detrás a nivel intangible, de algo de identidad, ¿no? No es susceptible de malas interpretaciones, muy hábito. Kodak no quiere decir absolutamente nada, es una creación, de eso es un nombre desde cero. Sin embargo, por ejemplo, Mitsubishi cuando quiso vender aquí su Mitsubishi Pajero, pues evidentemente tuvieron problemas de malas interpretaciones. Entonces lo tuvieron que cambiar a Mitsubishi Montero. También tienen que poder ser registrados. Spotify no tenía ningún problema en este sentido porque era un nombre inventado. Sin embargo, hotels.com, evidentemente por ser un nombre genérico, tenía muchos más problemas. Y luego que pueda ser pronunciada en todas las lenguas, que también hacíamos un poquito referencia ya antes. Pero en el caso de Pepsi, más o menos todo el mundo lo va a pronunciar de la misma manera, pero sin embargo Peugeot, pues también va a haber más problemas. También nos pasa mucho a los españoles con respecto a las empresas, sobre todo las francesas, ¿no? Las que es tipo Carrefour, Decathlon. Y yo siempre a los alumnos que son de Francia les digo, por favor, decidme cómo se dice bien esta marca, porque al final, si su origen es francés, pues entiendo que habrá que decirlo en ese idioma. Por lo tanto, por favor, que nos quede muy claro que por mucho que seamos pymes, no tenemos que olvidar estos puntos, que esto no es solo una película de las grandes empresas. Aquí os dejo un libro que recomiendo mucho, que sea el autor se llama Nick Kolenda, si ponemos en Google Nick Kolenda Brand Names or Guides, ya os remitirá directamente, porque la verdad es que es muy interesante a la hora de seguir una serie de pasos. Vamos a ver algunos ejemplos que no dejan de ser anecdóticos, pero que son interesantes. Por ejemplo, en el caso de Lay's, cómo se adaptaron al ámbito internacional. Aquí tenemos Lay's, pero en United Kingdom ellos tienen Walkers y en Colombia es Margarita. Lo que pasa es que están manteniendo la misma identidad visual corporativa. En el caso de Frigo, nosotros todos conocemos Frigo como tal, pero claro, dependiendo del país, bueno, empezaron a comprar todas las empresas de varios países, mantuvieron el nombre, pero adaptaron el corazón, o sea, aplicaron la identidad visual, la misma, a todos los países. Al final, cuando consumimos helados en verano y qué es lo principal que hacemos en verano, viajar. Entonces, de esta manera, si yo, por ejemplo, voy a Portugal y me encuentro un helado hola, yo hola igual no lo relaciono, pero veo el símbolo y sí que lo relaciono. O sea, entonces sí que lo estoy reconociendo, por lo tanto voy a confiar mucho más en ellos. Aquí, como algo anecdótico, lo que les pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, que era el Good Humor, la gente empezó a no relacionarlo, por mucho que mantuvieran el nombre, no descendieron muchísimo las ventas. Entonces dijeron, uy, pues volvemos otra vez a utilizar un camión, el color azul, pero claro, entonces ahí perdían la gracia de esta conexión con lo que es la marca, para que nos entendamos, Frigo, ¿no? La roja. Entonces finalmente lo arreglaron de esta manera con el camión que podemos ver abajo. Por otro lado, otra empresa que tuvo un poquito de problemas
fue Corona. Todo el mundo lo conocíamos como Coronita. ¿Qué es lo que pasa? Que Corona es mexicana y entró en el mercado español y de repente dijo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? O sea, las bodegas Torres tienen la marca Corona registrada, por lo tanto, hasta 2016, que fue cuando establecieron un acuerdo con estas bodegas, no pudo, o sea, se tuvo que llamar Coronita. Así que hoy en día habrá gente que le llame Corona y gente que le llame Coronita, pues que sepan que es por esta razón. Por ejemplo, ¿qué marca es esta? ¿No? Que vemos aquí tenis. Al final, ¿qué es lo que ha pasado en España? Pues que lo vamos a llamar Primark o como lo queramos llamar, pero con el nombre anterior quizás podría dar lugar a malas interpretaciones. Aquí les dejo una inteligencia artificial que puede ayudar no a crear nombres, pero sí a que ayuden un poco a inspirar y a formalizar este proceso de pensamiento. Ahora vayamos a la identidad visual corporativa. En este caso, lo que comentaba antes, el logo es la máxima expresión de la identidad visual, porque facilita a la marca tener la capacidad de ser identificada y diferenciada de la competencia, lo que os comentaba. Por lo tanto, al final, siempre digo que es que la identidad visual corporativa, lo principal es que tiene que ser súper sencilla, única. Entonces, si es muy sencilla y muy simple, va a ser fácil de recordar. Si tenemos muchos elementos, no la vamos a recordar. Por lo tanto, tiene que tener además este poder distintivo y el que sea posible el aplicarlo en todos los sitios. Yo siempre digo a mis alumnos, porque cuando hice este montaje siempre se ríen, pero al final es que este es el logo de Apple en 1976. ¿Consideráis que hubiera tenido el mismo efecto? O sea, el mismo éxito utilizando este logo. ¿No creéis que sería muy difícil de recordar? De hecho, se lo retiro siempre. Digo, dime qué es lo que aparecía en la imagen, ¿no? Entonces, realmente, además que sería muy difícil de aplicar. También siempre digo que yo creo que si sacaran una edición con este logo, triunfarían un montón. Una edición limitada, seguro que habría unas filas tremendas, como cada vez que sacan algún producto nuevo. Entonces, cuando hablamos de identidad visual, siempre nos tenemos que centrar en tres principales conceptos, que es, ¿qué tipografía vamos a utilizar? ¿Por qué? Porque muchas veces se menosprecia el uso de la tipografía y ojo, porque es bien importante. Luego, el color también es muy importante para identificar una marca. Pensad en el color este verde de Tiffany's, pensad en los colores corporativos de Google, ¿no? Al final, o aquellos que son registrados, como el de Ferrari, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos el símbolo, esta parte que también nos va a ayudar muchísimo a diferenciarnos, como es la flecha de Amazon o como es la sirena de Starbucks. Y por último, en relación a elementos de marca, el jingle o branding sonoro es, hoy en día, son los jingles, como he comentado antes, ese es el pa de McDonald's, pero también aquí incluiría, que es muy interesante, la parte de branding sonoro. El branding sonoro cada vez está siendo más relevante. Véase, o sea, en las plataformas digitales es súper importante porque son los sonidos que el consumidor puede relacionar con la marca. Por lo tanto, ya no solo tenemos identidad visual, sino que tenemos elementos con los que podemos conectar a nivel del sonido. No sé si en algún momento habrán escuchado el tucum de Netflix o en Disney cómo hacen el otro sonido. Luego en Microsoft lo mismo, cuando abres un ordenador que es de Microsoft, también hace un ruido específico. E incluso Duolingo, no sé si conocerán Duolingo, pues con los ruiditos que hace el búho, también con esto están generando marca, porque cuántas veces habrán pensado, uy, esto me suena y esto es Duolingo, ¿no? Y al final es que esto está muy pensado. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que nos plantamos un día y oye, tengo una nueva empresa y quiero hacer mi logo. Hola, quiero cambiar mi logo o generar mi identidad visual corporativa porque ya llevo unos 7 años con el mismo. Entonces, yo lo que siempre digo, al igual que confiamos en los mecánicos, en los fontaneros, ¿por qué no confiamos en un diseñador? ¿Por qué no pagar a un diseñador? ¿No? Entonces, con ellos tenemos que trabajar porque al final ellos saben qué programas utilizar y cómo prepararlo todo. Porque que sí, o sea, hoy en día tenemos Canva, tenemos otras herramientas de identidad visual, de creación de logos. Pero si queremos profesionalizar de verdad nuestra empresa, una de las cosas por las que tendremos que empezar es por esto, por lo que comento. Es, por ejemplo, encontrarnos con alguien que tenga el logo en Photoshop. Aquí ya nadie te va a tomar en serio. Por lo tanto, los logos, siempre toda la identidad visual en Illustrator. Así que, por favor, contemos con diseñadores, publicistas, para este tipo de, no con cuñados de que sabe utilizar el Photoshop,
para la realización de logos. Por lo tanto, nuestro cuarto paso es pensar en propuestas, inspiraciones, ideas de los elementos de marca que referencias y compartir con un o una profesional. Y en relación a la comunicación, tenemos que, lo que comentaba antes, es que tenemos todos los puntos de contacto, que son los touch points, tenemos que identificar todo momento en el que podemos contactar con el cliente o el cliente con nosotros. Y esto lo tenemos que tener controlado para esta creación de marca. Aquí siempre recomiendo la realización de los Customer Journey Maps, ¿no? Que son identificar todos los pasos, todos los momentos en los que un cliente puede entrar en contacto con nosotros, identificar todas estas etapas e identificar qué puntos de contacto tienen con nosotros. Es decir, supongamos que somos Vueling y queremos saber cuál es el proceso mediante el cual una persona, o sea, pues, qué experiencia tiene con nosotros a nivel de user experience, ¿no? Entonces, realizaremos pensando en nuestro buyer persona se mete en Google y entonces hace una búsqueda de avión Barcelona-Praga. Entonces, ¿aparecemos los primeros, aparecemos los segundos o los terceros? Tercero, problema, identificación de problema. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues con SEO, SEM, etcétera. Vale, perfecto, seguimos. Entonces, es hacer todo el proceso de compra de manera que esto permita identificar qué problemas existen para poder mejorar. En este caso, perdón, les recomiendo utilizar la plataforma Uxprisia, que es de pago, pero permite al menos uno, lo permite para trastear y para conocerlo un poco más, hay uno de prueba. Por lo tanto, ¿cuál es el quinto paso? Realizar un Customer Journey Map identificando todos los touchpoints. Por lo tanto, hemos visto qué es identidad de marca, qué es imagen, qué es generar impacto y cómo generarlo. Así pues, la conclusión para construir una marca que impacte a nivel de identidad, imagen corporativa para pymes, lo primero que tendremos que hacer es definir muy bien nuestra identidad corporativa, es decir, nuestra filosofía, nuestra cultura, y ser capaces de resumirlo en 3-5 palabras, es decir, en nuestro brand mantra, en nuestro mantra de marca. El segundo paso, definir nuestro buyer persona o buyer personas. ¿Por qué? Porque puede que vayamos destinados a solo un segmento, es decir, nuestra empresa va destinada a gente joven, ok. O va destinada a gente joven, por un lado, también a niños pequeños, también esto sería una segmentación diferenciada, por lo tanto tendríamos que identificar con un buyer persona a cada uno de los segmentos. El tercer paso sería preguntar a vuestros clientes qué opinan sobre vuestra marca. Recordemos que esta investigación de mercados, que no hace falta que sea lo más sofisticado del mundo, sino que realmente con un buen cuestionario podemos saber y tener muchísima información sobre qué es lo que opinan de nosotros. El cuarto paso sería pensar en propuestas, inspiraciones, ideas de los elementos de marca y compartir esto con un profesional. Y el quinto paso, realizar un Customer Journey Map identificando todos los touchpoints de manera que nos permita ver cuándo, cómo podemos comunicar y con qué herramientas podemos comunicar, cómo podemos mejorar todos estos puntos y, por lo tanto, tener una imagen de marca fuerte. Muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, espero haberme ajustado al tiempo y cualquier pregunta estoy totalmente disponible. Perfecto, María Eugenia, mil gracias. Muy interesante, la verdad. Estamos, si os parece, aquí tenéis el botón para lanzar preguntas. Si queréis, nos esperamos unos segunditos. Tenemos aquí ya una, pero bueno, os damos algo de tiempo para digerir todos estos consejos y contenidos que nos indicaba María Eugenia. Y arrancamos. Vamos bien de tiempo, ¿eh? Genial. Mira, vamos a empezar por la primera que nos lanza Arner Curto. Espero haber dicho bien el nombre. Mira, nos comenta, el brand mantra parece fácil, es muy interesante, parece fácil de encontrar con empresas de sectores muy diferentes, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja, cómo se aborda la diferenciación cuando se trata de competidores de un mismo sector? ¿Cómo se trabajaría, ¿no? Este brand mantra? Este brand mantra. Realmente, al final, por mucho que trabajemos en el mismo sector, siempre vamos a tener que tener un unique selling proposition, ¿no? O sea, vamos a tener que definir algo que nos diferencie del resto.
Estos en clase siempre también vemos los points of parity, pero sobre todo los points of difference, ¿no? Todos esos puntos que nos diferencian de la competencia. Si vamos a operar en un mercado, en un sector, vamos a tener que encontrar cuáles son esos puntos que nos diferencian de la competencia. Entonces es allí donde trabajaremos este brand mantra. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, si hacemos la diferencia con otra marca que sea de deporte, si yo digo atleta, rendimiento, igualdad, pues quizás la primera marca que nos viene a la cabeza es Nike, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sigue siendo una marca también del sector deportivo. Sin embargo, si digo casual, deporte, retro, pues igual nos viene más Adidas. Bueno, entonces, sí que siempre, evidentemente, no es fácil y parece muchas veces cuando le explicas con empresas grandes que es facilísimo de establecer, pero realmente para nada. O sea, es algo que conlleva muchísimos estudios, sobre todo también revisar qué posicionamiento, o sea, bueno, realmente qué es lo que busca el cliente para luego ver qué posicionamiento tienes tú con respecto a los competidores y saber dónde atacar a nivel de nicho. Espero haber contestado la pregunta. Aprovecho para comentar, porque un par de personas ya nos lo han comentado, si vamos a enviar la presentación. Sí, vamos a colgar esta presentación en la webinar y la presentación en la página web, o sea que sí, por supuesto, contaréis con ella. Y también me comentan si podemos volver a compartir el QR que has compartido antes, María Eugenia. Sí, ¿vale? Luego, hay un comentario interesante de Antoni que pone sobre la mesa una cuestión, ¿no? Que es la relación del diseñador, ¿no? De alguien que hay que acudir, que yo la verdad es que apoyo totalmente lo que comentas, ¿no? Al final acudimos a especialistas en muchas materias y a veces en esta materia, cuando es un trabajo que te va a perdurar en el tiempo, es un coste que no va a ser recurrente si todo va bien, pues vale la pena hacerlo, ¿no? Y nos comenta la relación o cómo jugar, ¿no? Con todo lo que es un especialista o abogado, ¿no? Comenta para que los diseños que se hagan no entren en conflicto con marcas y demás. Entonces, yo creo que también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, sí que lo pone sobre la mesa que para no deshacer trabajo hecho, por supuesto, en cuanto a una identidad corporativa visual trabajada. A ver, realmente es que es una muy buena tarea del diseñador el revisar que no se va a generar ningún tipo de logo, idea extra, bueno, cualquier idea que pueda estar vulnerando, bueno, que esté copiando o esté tomando como referencia otras referencias, básicamente, ¿no? Otras marcas. Por lo tanto, es que esto más que, o sea, lo ideal es que, bueno, si se tiene a mano dentro de una agencia alguien especializado en marcas a nivel en este sentido, es lo ideal. Yo, por ejemplo, aquí que trabajamos mano a mano con el profesor de legal, a él le estoy preguntando a cada 5 minutos dudas al respecto, ¿no? Y sí que es indispensable, pero sí que es tarea del publicista o del diseñador quien se encargue de que esto no va a ocurrir, o sea, y de que el diseño que está realizando es único. De hecho, aprovecho para refrescar. Hará un mes más o menos hicimos una webinar también con la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que abordamos la importancia de registrar la marca comercial, los logotipos. Entonces, también es algo importante que os animo a que podáis consultar en la web, porque se abordaba precisamente esta parte, ¿no? Y como decía María Eugenia, también la importancia de acudir a especialistas, porque ya hay una verificación de que lo que se va a trabajar en principio no va a incurrir en ningún tipo de conflicto. Entonces, siguiendo con más preguntas. Mira, nos comenta Cristina, nos pregunta un par de cosas respecto al mantra. Nos pregunta, ¿el mantra es lo mismo que el eslogan? ¿El mantra tiene que definir lo que haces en una frase? Entonces, si nos puedes especificar. Genial, perfecto, sí, porque además de hecho es que esto, claro, yo siempre lo explico en clase y cómo va evolucionando y el cómo del mantra terminamos estableciendo el tagline, ¿no? Porque realmente el brand mantra es más acorde con lo que vosotros definís como empresa, como identidad, ¿no? Y es lo que va a ayudar a resumidas cuentas, es, oye, vas a trabajar con un proveedor, vas a trabajar con alguien o con los propios empleados que sepan en 3 palabras quiénes somos, ¿no? Que nos identifiquen claramente. Entonces, cuando pensemos en el brand mantra es esas 3-5 palabras que rápidamente puede permitir a alguien reconocernos.
Luego ya a raíz del mantra, a nivel de toda la identidad, es lo que nos va a permitir establecer el tagline, ¿no? Entonces, en el caso de Decathlon, ¿no? Que es hablando de la accesibilidad, hablando de deporte, de la generosidad, ¿no? Es Sports for all for sports, ¿no? Que es, ¿no? Deporte para todo el mundo y pues para hacer abogar por esta accesibilidad. Propósito, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, entonces, al final es el brand mantra termina y el propósito de la marca termina definiendo nuestro tagline, que es nuestra manera de reflejarlo e intentar que cale en el consumidor. Así que el brand mantra sería algo interno, ¿no? Que lo utilizaremos a nivel interno y el eslogan sería cómo lo verbalizamos puertas afuera. La cara y ojos. Sí. Sí. Mira, también nos preguntan, imagino son situaciones que pueden suceder, ¿no? Hemos empezado mal, ¿qué hacemos? ¿Mejor hacer borrón y cuenta nueva o intentar reorientarla, ¿no? ¿Cómo se juega en Depende estos casos? tanto de la situación porque depende de cuánto tiempo se lleve. ¿Qué es empezar mal? Porque al final, dependiendo de cuánta gente te esté identificando en la actualidad con este logo, porque igual Danone puede realizar una mala decisión, pero al final igual peor decisión es cambiarlo, ¿no? O sea, porque ya quizás millones de personas lo están identificando. Entonces, también depende mucho de qué mala decisión estamos hablando, cuánta gente y valorar, ¿no? Hacer un poco la balanza de cuánta gente me está reconociendo con este logo, si yo lo cambio, me va a sumar o ya no digo no cambiar, sino quizás no lo que se llama el restyling, que es una actualización del logo, que es modificarlo un poco pero sin perder la esencia, ¿no? Que esto también es una de las ramas del branding que es muy interesante, que es principalmente esto. Si vemos todas las empresas, el cómo van evolucionando las marcas, siempre veremos que van siguiendo unos patrones, que nunca va, o sea, que lo último más recomendable es hacer un cambio drástico, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la Federación de Fútbol de España, que tenía el logo de Miró, por ejemplo, y cambió directamente a simplemente el acrónimo y ya está, ¿no? Entonces, estos cambios drásticos no se recomiendan. Entonces, pues es un poco esto, que quizás podemos ver qué es partir mal y si este partir mal tiene una solución con un restyling, por ejemplo. O sea, esto es lo que valoraría vamos a intentar que la gente que ya me conocía me siga identificando, pero vamos a mejorar estos puntos que no nos convencen tanto. Claro, y de hecho hay grandes marcas, ahora me viene una a la cabeza recientemente que es una de las marcas súper conocidas por todos y que ha hecho un cambio. Cepsa ha pasado a Moeve por un cambio de cultura y de todo, ¿no? Y tenía un reto importante y aún seguro tiene que trabajar para que la gente deje de identificar como Cepsa, pero incluso a este nivel hacen cambios, con lo cual imagino que... Ha sido radical aquí. A nivel radical. Si te quieres posicionar en este caso como una empresa sostenible, creo que Cepsa no ayudaba a esto. Así que... Para nada. Color, todo. Sí. Mira, luego Remey Ferreras nos pregunta, nos comenta, ¿no? Has puesto ejemplos muy buenos de todo lo que es comunicación a B2C y nos pregunta por ejemplos o un poco el abordaje en empresas industriales o B2B. Sí, es que realmente sí que es verdad que pecamos muchas veces de poner ejemplos B2C, pero es lo que al final son las empresas que tengo por seguro que todo el mundo va a conocer, entonces es una manera ya de... Pero, por ejemplo, o sea, es que todo lo que hemos hablado, el identificar quiénes somos, el identificar el buyer persona, al final el buyer persona en este caso, en vez de ser el consumidor final, pues son empresas. Pues definirlas por sector. Mi cliente son empresas del sector de la imprenta. Mi cliente son, no, pues al final, o definirlas por facturación. Hay muchas maneras de crear segmentos también dentro del B2B. Después, a la hora de crear toda la estrategia como tal, definir los touch points, es que es exactamente lo mismo. Tu equipo comercial o el equipo de ventas realmente también necesita saber qué puntos de contacto va a tener con los clientes y toda la parte de logos, por supuesto, porque pensemos en empresas tipo, Salesforce, Slack, cuidan muchísimo la identidad visual, hacen
muchísimas actividades, acciones comerciales y corporativas con todos los stakeholders, con proveedores, con clientes, con grandes clientes, que pues al final Salesforce tendrá como cliente pues a absolutamente pues exactamente la mitad del mundo, ¿no? Pues por lo tanto, pues tienen la mitad de cuota de mercado en el mundo, pues al final con todos ellos realizan acciones y eventos. Por lo tanto, es que en este caso sí que es verdad que los ejemplos son muy B2C, pero es que se pueden aplicar al 200% en B2B. Sí. Claro. ¿Qué más? Mira, Víctor Solé nos pregunta, ¿cómo recomiendas gestionar el tema internacional? ¿Atrae lo mismo en diferentes países? ¿Es arriesgado mantener la misma imagen o tenerlas distintas según país? Como, imagino que depende, ¿no? Pero... Sí, es que al final depende mucho del alcance que tenga la empresa, ¿no? Y también depende a qué países vayas a ir. Por supuesto, siempre es no recomendable, sino obligatorio realizar ahí una investigación de mercados, sobre todo, principalmente a nivel cultural. A nivel cultural, respetar absolutamente todas las culturas, revisar a nivel social cómo perciben pues X colores, X nombres, X, porque al final, pues como Nivea, por ejemplo, tuvo bastantes problemas a la hora en la campaña publicitaria al querer extrapolarla, por ejemplo, en Asia. O sea, realmente con estas cosas hay que tener muchísimo cuidado. Por lo tanto, ¿qué es mejor? Mantener, es que al final tenemos muchísimos ejemplos. Dunkin' Donuts pues aplica exactamente lo mismo en todos los países y evidentemente si tenemos una visión internacional, lo ideal es que nos identifiquen de la misma manera en todos los sitios. ¿Qué pasa en el caso de Frigo, que es el que veíamos que os decía de que ellos habían ido adaptando? Pues que más que nada fue porque fueron comprando las empresas y fue su manera de su estrategia de expansión. Pero claro, por eso digo que al final depende mucho de cada casuística. Claro, y si las culturas son muy distintas, ¿no? Pues estos códigos que a veces pues no, o palabras que pueden sonar como hacías ejemplo en algún sitio de una manera u otra. ¿Qué más? También veía por aquí que pone Miquel Baidal, a mi marca le pasa lo mismo que a Danone. La marca y el producto tienen el mismo nombre. Perdona, pero es que lo he visto antes. ¿Cómo lo de utilizar para que sea beneficioso? O sea, la marca y el producto tienen el mismo nombre. Mira, es que esta pregunta es muy curiosa porque al final, claro, Danone lo llamamos Danone, se llaman las marcas genéricas, ¿no? Como Chupa Chups, Tampax, Posit, Rimmel, Kleenex. Kleenex. Todas estas marcas que han conseguido que, Lacasitos, que realmente llamemos al producto como la marca, pero es que el producto es yogur. Sí, entonces, en nuestra generación, ¿no? En la generación 80, 70, 80, 90, pues todos decíamos, es que me voy a comer un Danone. Hoy en día, mis alumnos que son del 2003, 2004, ellos dicen me voy a comer un yogur. Entonces, realmente esto es muy interesante porque es que esto es una marca genérica y entonces es que no es que la marca y el producto tengan el mismo nombre, es que realmente eso es haber conseguido que se convierta en una marca genérica. Entiendo que lo que ha pasado es que hay por ahí pues un concepto que dentro del nombre pues estamos incluyendo el nombre principal del producto. Hay muchísimas empresas que ocurre, Burger King, en referencia a las hamburguesas, pero al final es que es su principal producto. Entonces, su principal producto, no hay problema, pues refuerza mediante la comunicación los otros productos que se tienen, incluso luego poco a poco se puede ir evolucionando. Dunkin' Donuts terminó quitando la palabra donut, entonces ahora ya son solo Dunkin', ¿no? Pues esto es lo que hablábamos, que siempre hay que ir haciendo un poco de auditoría de cómo nos van percibiendo, de manera que nosotros también podamos ir tomando decisiones. Pero siempre la investigación de mercados es importante. Y repito, cuando digo investigación de mercados, que nos viene a la cabeza aquí el uso de 4.000 herramientas técnicas y estadísticas a tope y que puede ser mucho más sencillo de lo que nos pensamos a veces. Perdón. No, perfecto. Mira, tenemos una última pregunta. Bueno, de momento, cualquier cuestión, estamos aquí atentas. Pera nos pregunta, la imagen final, ¿no?, de alguna marca, ¿a qué tiende más a corresponder? ¿Si a los valores de la marca
o al público target? Es interesante esta Muy cuestión. buena pregunta, porque es un poco el que va antes, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, al final, cuando estamos definiendo la identidad de la marca, o sea, cuando estamos definiendo la marca tenemos que pensar en nuestro comprador, pero tenemos que pensar en todos los stakeholders y tenemos que pensar también en qué es lo que está pidiendo el mercado, ¿no? Al final nos interesa el corresponder con algo del mercado. Por lo tanto, es que al final, ¿qué es lo que pasa? Pues si nosotros definimos una identidad que va acorde también para diferenciarnos de la competencia, pero también la estamos haciendo acorde con lo que quiere nuestro mercado, pues realmente es que estamos creando empresas para nuestro cliente, ¿no? Es un pez un poco que se muerde. O sea, al final el huevo o la gallina que va antes, ¿no? O sea, que realmente sí que nos estamos adaptando. O sea, obviamente decidimos nosotros, ¿no? qué valores tenemos, pero siempre van a ir muy arraigados a lo que el cliente nos está pidiendo. El mercado nos está pidiendo, por ser un poco más pulcra. Muy bien. Mira, Cesc nos hace otra pregunta. ¿Qué opinas de diseñar un logo sin hacer ese trabajo previo de análisis, construcción y estrategia de marca? ¿Qué pues pasa? que puede salir bien, pero la probabilidad de no encajar es elevada y la probabilidad de que luego se tengan que tomar decisiones más drásticas, ¿no? Como veíamos antes de qué es lo que pasa si empecé mal, pues es esto un poco. Al final, repito, puede que salga bien porque evidentemente las casualidades existen y los milagros también. Pero sí que es cierto que sin asegurar el éxito absoluto, evidentemente te acerca más a lo que quieres si haces previamente una investigación y un trabajo previo de definirte, porque es que si no es qué ropa me pongo para poder decirle a los demás quién soy yo. Bueno, pues no soy punky, es que al final primero te tienes que definir tú mismo para saber qué ropa te vas a poner, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? O sea, al final, pues las marcas es un poco igual, le tenemos que poner cara y ojos a nuestra marca. Entonces, realmente, si nosotros queremos comunicar A y queremos que la gente perciba A, o sea, si no sabemos lo que queremos decir, difícilmente vamos a hacerle ver a la gente lo que quiere o lo que queremos que sepan de nosotros. Así que no es recomendable. No es recomendable, exacto. Mira, Víctor Solé nos hace otra pregunta que ya va un poco a raíz de lo que hablábamos antes, ¿no? Entre las diferencias entre B2C y B2B, aun siendo personas, ¿qué diferencias valoramos? No sé si en cuanto al proceso nos comentabas que tendría que ser el mismo, ¿no? O sea, no debería cambiar. Realmente sobre el que hemos hablado es exactamente el mismo proceso. No es que es identificar tus públicos, que es que se hace de la misma manera, es que todos los procesos son iguales. O sea, así como diría, pues a la hora de, si nos centramos en desarrollo de producto, pues aquí igual si B2C, B2B va a cambiar porque la oferta no es la misma, pero en el caso de la creación de la marca no debería por qué influir y variar. Es que nos tenemos que tomar un poco más en serio también los de B2B. Esto Claro, también es un es arduo trabajo. ¿no? Sí, porque esto es Un tema pendiente, sí. porque es como ves que se cuida mucho el B2C, pero el B2B todavía es con perdón, pero es un ámbito bastante tradicional y por lo tanto, a pesar de que evidentemente hay muchísima mejora y ha habido muchísima mejora en los últimos 15 años aproximadamente, sí que es cierto que pues se tiende más a darle más importancia a la red comercial y red de ventas que a lo que es la comunicación de marca y todos estos valores que hay detrás, porque cuesta convencer a quien hay que convencer. Sin querer decir mucho, pero creo que se me entiende. Queda claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, Arlet nos pregunta, bueno, algo muy concreto, pero que también seguro puede ser de utilidad. ¿Dónde podemos buscar una empresa o profesional que nos ayude a redefinir el logo y la identidad de marca? Pues a verlos hay muchísimos. No sé si tienes alguna recomendación, María Eugenia, de canales o plataformas, asociaciones, no sé. Realmente yo animaría a ver, claro, es que
A mí siempre me pasa que yo siempre si he necesitado, pues he preguntado a mi entorno principalmente y porque ya tienes la red, entonces nunca he tenido que buscar en Google, ¿no? Puedes decirlo así, pero sí que es cierto, por ejemplo, que la plataforma Behance, la Behance, ahí hay muchos proyectos, portfolios, etcétera, y ahí es como una especie no de LinkedIn, pero bueno, al final es donde presentan los diseñadores sus trabajos y quizás viendo esto, pues también se puede contactar con ellos directamente sin la necesidad de que ellos estén ofertando sus servicios, ¿no? Al final, al igual que en LinkedIn te pueden llamar de una empresa porque les interesa tu currículum, pues Behance puede actuar un poco de la misma manera. Así que, a ver, yo siempre recomiendo esto más que nada porque son personas a las que ya estás viendo el portfolio. Pero evidentemente, pues con Google, pues yo lo buscaría en Google pues como cualquier otro proveedor. ¿En qué me fijaría? Que quizás es en lo que nos tenemos que centrar. Pues iría directamente a pues con quién han trabajado y sobre todo qué feeling exista en la primera reunión. Porque os tenéis que entender a la perfección. Y cuanto más humanos, mejor, porque es el tener esta conexión es vital. Aparte, ¿no? Al final son vuestras empresas, vuestros proyectos y este entendimiento, como dices, personal es clave para que esta persona o equipo, ¿no? interprete muy bien cómo sois y pueda trabajar una propuesta que os encaje. Muy bien. Pues nada, mil gracias. Yo creo que no tenemos más preguntas. Algunos nos estáis agradeciendo las respuestas, a vosotros por lanzarlas y conectaros. Sí, así muy que interesantes. Las preguntas han sido realmente interesantes. Lo agradezco muchísimo. Sí. También inspiran las preguntas. La verdad es que sí. Pues justo, mira, llegamos en hora, estamos en hora, así que damos por finalizado el webinar, lo colgaremos, lo compartiremos y nada más. Por mi parte, agradecerte, María Eugenia, y agradeceros a todos. Gracias a vosotras por la organización. Mil gracias. Hasta luego. Adiós.